Buenas tardes, mis queridos hermanos de la iglesia de Pajuil y todos los hermanos que me pueden ver y escuchar en este día y en ocasiones posteriores. Les saludo con mucho cariño, soy el pastor Edwin Torres. Por la gracia del Señor, soy el ministro de la iglesia pentecostal de Pajuil. Como todos saben, estamos en este periodo de tiempo de cuarentena, todos estamos en los hogares. Y nosotros pues hemos tratado siempre de buscar la manera de encontrarnos con nuestros hermanos, de poder estar cerca de ellos, con el consejo, con la palabra, con la ayuda que le podamos brindar aún en situaciones como las que estamos atravesando. La iglesia es muy importante para el Señor y para nosotros. Yo como pastor pues tengo esa gran responsabilidad y quiero con la ayuda del Señor cumplir con ella, porque tengo alto interés en que mis queridos hermanos sean fortalecidos en su fe, preservados en el servicio al Señor y sobre todo sean edificados para estar preparados para el día final. Así que para ustedes, mis santos hermanos, un saludo cordial, hermanable. Confío que hoy Dios bendecirá nuestra vida. Tenemos grande necesidad del Señor. No hay ni siquiera uno que diga no necesito que el Señor trate conmigo. Creo que en este tiempo más que en otros estamos en necesidad de que Dios trabaje con nosotros, que trabaje con nuestras vidas, con nuestros hogares y con nuestras familias. A la iglesia querida, mi abrazo a la distancia, mi deseo de que todos estén bien, llenos de la paz y de la tranquilidad que nos da el Señor. Saludos con mucho cariño a todos. Hoy, durante la mañana de hoy, nosotros tuvimos una triste noticia que quiero hacer un alto antes de comenzar la meditación que tengo para ustedes. Hacer referencia sobre un gran siervo del Señor, un hombre que honró el ministerio. Me estoy refiriendo al reverendo Pedro Padilla, un siervo del Señor extraordinario. Todos los que tuvimos el honor de conocerlo sabemos la calidad humana, el ministerio tan abnegado y una carta de trabajo extraordinaria que ha rendido a lo largo de estos muchos años. Tristemente, nuestro hermano Pedro pues se fue con el Señor justamente la noche pasada. Esto nos impide que nosotros podamos tener un culto masivo donde podamos rendirle honores y respeto a quien en vida fuera el reverendo Pedro Padilla. Pero en algún momento nos estaremos reuniendo para rendirle un homenaje póstumo más adelante a este digno siervo del Señor, a su familia, al hermano Rubén Padilla, miembro de nuestra iglesia, sobrinos que están en nuestra iglesia, nuestras condolencias a los hijos del hermano Pedro, otros extraordinarios hijos y familiares del hermano Pedro. Dio una cantidad de seres humanos extraordinarios que lo hicieron sentir honrado en su vida y en su ministerio. Hijos excelentes, a ustedes mis condolencias, las condolencias de la Iglesia de Dios Pentecostal de Pajuil. Nuestra iglesia tiene mucho que agradecer al hermano Pedro, porque fue el fundador de esta gran obra, una iglesia extraordinaria a la gloria del Señor. Así que nuestras condolencias más sinceras de parte de este pastor y de la iglesia pentecostal en Pajuil para esta noble y extraordinaria familia. En este día yo quisiera meditar, aunque fueran algunos minutos, sobre unos versos que aparecen en las Escrituras y que todos ustedes lo conocen muy bien. En el libro de Efesios, capítulo número 6, de los versos 10 al 13, dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, firmes. Gracias, Padre, por tu hermosa y maravillosa palabra. Gloria al Señor. Este escrito, gloria a Jesús, nos está hablando de algo fundamental que todos y todas conocemos y sabemos el valor que tiene la armadura de Dios. La armadura del Señor es necesaria para enfrentar estos tiempos. Los tiempos difíciles de los cuales hemos estado conversando, de los que todos ustedes conocen. La armadura del Señor es básica, es sumamente importante en la vida de todo creyente. Por eso es que la palabra nos llama a la atención a nosotros que nos tenemos que fortalecer en el Señor, y cuando nos habla la Biblia de fortalecernos es porque nos está diciendo que en algún momento nos debilitamos. Nuestra debilidad humana hace que nosotros perdamos esa vitalidad espiritual para seguir sirviendo al Señor. Así que la Biblia dice que nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder que está en Él, el poder de su fuerza. Y para eso nos tenemos que vestir de la armadura del Señor que está desglosada en este capítulo. Por tanto, el capítulo 6 de los versos 10 en adelante, quisiera que usted lo leyera con detenimiento en su casa para que usted vea el mensaje tan profundo y poderoso que tiene esta palabra para todos los creyentes que estamos enfrentando tiempos de luchas, tiempos de batalla espiritual, de batalla, ¿verdad?, en todos los otros órdenes. Por tanto, esta armadura nos va a permitir a nosotros resistir. Y de eso se trata. Se trata de resistir en el día malo. Y si algo es evidente, es, hermanos míos, el día malo que todos estamos viviendo. Que todos y todas estamos viviendo. Día malo, un día difícil. No solo para usted ni para mí, sino para el pueblo en términos generales. Por eso, mis santos y queridos hermanos, ustedes y yo tenemos que tomarle esa armadura maravillosa del Señor para poder resistir en el día malo. Cuando se acabe todo, cuando toda esta prueba termine, cuando esta plaga cese, nosotros podamos decir, pasó y yo me mantuve firme. Me mantuve firme en la fe y no claudiqué y no di un paso atrás, sino me mantuve mirando el blanco de la soberana vocación que ha escrito el Señor. Así que siempre en la iglesia nosotros estamos hablando de los trabajos, de los esfuerzos, de las luchas, de las peleas, de las guerras que nosotros enfrentamos. En guerras son espirituales, no estamos hablando de otro tema, estamos hablando de luchas, de peleas y de guerras espirituales, y nosotros todos las tenemos que enfrentar. Porque lógicamente sabemos, mis santos hermanos, que el enemigo está detrás de todo para destruir la fe del pueblo. Y por eso nosotros estamos haciendo todo lo posible, todo lo humanamente posible. No solo yo, sino muchos otros pastores que como yo utilizan esta plataforma y otras para tener contacto con la gente y mantenerle las manos arriba. Porque en medio de esta guerra hay veces que las manos se paralizan y se caen. Pero hoy estamos aquí para decirles, mis queridos hermanos, vamos a enfrentar con autoridad, con poder, vamos a enfrentar este tiempo malo, y al final de los días nosotros vamos a estar firmes, como dice la palabra, que debemos estar firmes en el Señor, firmes en su palabra, firmes en su voluntad. Así que en esta guerra que enfrentamos, podemos tener varias preguntas. Por ejemplo, la primera de ellas, ¿quién es el enemigo? Y todos nosotros sabemos quién es el enemigo. La otra pregunta que nos podemos hacer, gloria al Señor, ¿dónde está la batalla? Y la tercera, ¿cuáles son las armas que tenemos que utilizar? Así, tenemos 3 preguntas por responder. ¿Quién es el enemigo? ¿Dónde está la batalla? ¿Y cuáles son las armas? Sencillamente ya les mencioné que Satanás desde su rebelión ha estado siempre tratando de impedir con los ejércitos de ángeles caídos y todos los secuaces que le siguen, ha tratado de evitar
que nosotros logremos la salvación. Así que el enemigo es el peor de todos, el que nos persigue para impedir que nosotros alcancemos la salvación. Así que ese enemigo nosotros lo tenemos que resistir en el nombre de Jesús. La segunda pregunta, ¿dónde está esta batalla? Cuando Pablo le escribe a los Efesios, le dice que la lucha no es solamente con la carne y la sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nosotros tenemos una lucha. Lógicamente, la ciencia, los médicos y las personas que no tienen fe, pues piensan que nosotros espiritualizamos todo. Nosotros conocemos la Escritura y nosotros creemos en ella porque vemos el cumplimiento fiel y exacto de esta Escritura. Por tanto, nosotros sabemos quién es nuestro enemigo y sabemos dónde están las batallas. Y una de las batallas más feroces que se libra no es contra el coronavirus. Una de las batallas que enfrenta más violenta la iglesia es contra el enemigo que quiere a todas luces destruirnos en esta batalla. ¿Y cuáles son las armas que nosotros tenemos para ganar? La Biblia dice que tenemos un arsenal de armas poderosas. Inclusive la Biblia, cuando en la carta a los Corintios, Pablo cuando le escribe a la iglesia de Corintios, le dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que nosotros tenemos que enfrentar este tiempo con las armas espirituales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Así que aunque las personas están buscando soluciones humanas, y eso está correcto, la iglesia tiene que saber que las armas más poderosas que nosotros tenemos son las espirituales. Por eso tenemos que estar orando, por eso tenemos que estar buscando el rostro del Señor. Tenemos que buscar el rostro del Señor en oración. Por esa razón, la Biblia dice que si nosotros lo hacemos, si nosotros hacemos eso, ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Ninguna. El Señor la va a vencer. El Señor va a vencer todas las armas que se levanten contra nosotros, contra la iglesia del Señor, contra este pueblo que le ha creído y le ha servido. Tenemos algo extraordinario que siempre hemos estado mencionando y tengo que volverlo a traer, porque para mí es vital en la vida de la iglesia. Y son las promesas de Dios. Estas promesas del Señor nos dan confianza. Estas promesas del Señor nos dan confianza, una confianza plena. El Señor, utilizando lógicamente los ejemplos bíblicos que nos hablan sobre esto, nos muestra, por ejemplo, el caso de Abraham. Cuando Abraham, el Señor le dio una promesa, el Señor le dijo: alza tus ojos y ve desde el norte al sur, del oriente al occidente, toda esta tierra que tú ves, toda esta tierra yo te la voy a dar. Esa fue la promesa del Señor a este hombre, una promesa real, verdadera. Te voy a dar todo eso, le dijo el Señor. Así que Abraham no tenía descendencia, Abraham no tenía hijos todavía. Y sin embargo, Dios le dijo: yo te la voy a dar a tu prole, a tu generación, a tus hijos les voy a dar esta tierra. Por tanto, Abraham tenía que extenderse por la fe para ver lo que no existía, su descendencia. Por la fe se extendió, por la fe miró a lo invisible y lo creyó en su corazón. Él es un gran ejemplo para nosotros, como también lo fue Jacob. Me inspira mucho sobremanera cuando yo leo hablar de Jacob. Y fíjense que en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11, donde están los grandes hombres de Dios, los baluartes del Evangelio, los baluartes del reino de Dios, entre ellos se habla de Jacob. Y cuando se habla de Jacob, dice que Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos. Pero luego añade, dice que adoró al Señor, y lo adoró apoyado de su bordón. Se apoyó del bordón, que no es otra cosa que esa vara que utilizaba todo el tiempo.
Y en esa vara era el diario donde él anotaba aquellas promesas que Dios le daba. Por eso, en términos generales, lo que está diciendo esta expresión es que Jacob tenía una convicción tan profunda en el Señor que se apoyaba en esas promesas del Señor. Así que nosotros como iglesia tenemos que saber que tenemos promesas, y como Jacob vivió y murió apoyado en la promesa del Señor, nosotros tenemos que hacer igual. Tenemos que apoyarnos. Y en el salmista, cuando está cantando una canción en el culto, dijo el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entre los beneficios que usted y yo tenemos, uno de los grandes beneficios que tenemos es, hermanos míos, las promesas del Señor. Para mí esto es estimulante, esto es extraordinario. Gloria al Señor, porque Dios está alrededor de nosotros. Como dice la palabra, Dios está alrededor como nosotros, como un escudo, protegiendo, bendiciendo, ayudando. Esta iglesia y la iglesia futura, si el Señor tarda en venir, y si tardará 100 años más, 1000 años más, el tiempo que sea, 2000, 3000 años, Dios sabe el tiempo. Dios tiene el control de los tiempos. No importa el tiempo que pase, nosotros tenemos que estar apoyados en las promesas del Señor, porque la Biblia dice que son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tener una confianza plena en el Señor de estar con nosotros acompañándonos. Él nos dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí va a estar en los momentos buenos y en los momentos malos. Una familia tuvo un momento malo cuando perdió a uno de sus integrantes. Y cuando él llegó a la casa de ellas lloraban. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que el Señor lloró con ellas. Y lloró con todas aquellas personas que estaban lamentando. ¿Piensan ustedes que Dios se olvidó de nosotros? Que tenemos una pandemia y Dios está mirando para otro lado y no tiene interés de nosotros. Dios está con nosotros, con el pueblo que le ha servido, con el pueblo que es fiel, con el pueblo que se mantiene, como dice la Escritura, se mantiene de pie, se mantiene firme. Dios está con nosotros y estará con nosotros. Por esa razón, este es el día que hizo el Señor. Nosotros tenemos que abrazar esta fe, abrazar esta confianza y seguir adelante en el Señor hasta que Él lo determine. Por eso, iglesia querida, no se rinda. Yo no me he rendido ni me voy a rendir. Cuento con ustedes y ustedes pueden contar conmigo. Les envío un abrazo fuerte, un beso grande, mis mejores deseos para todos y cada uno de ustedes. Este deseo es desde el más grande hasta el más pequeño, del más anciano hasta el niño más pequeño de la iglesia. Mi deseo es que ustedes sean bendecidos, que sus familias sean favorecidas y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones en Cristo el Señor. Padre, gracias porque me has permitido dirigirme a mis hermanos. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Por favor, ayúdanos siempre. Bendice a todos y a todas los que me están viendo en este momento, los que me verán más adelante. Toda tu iglesia, toda esta iglesia y toda su gente. Bendice a los enlutados, ayúdalos y consuélalos. Bendice tu pueblo, bendice el país, bendice el Estado, bendice al mundo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.